Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una efeméride con historia. La Gioconda o la Mona Lisa se ha puesto de actualidad en los últimos días y no ha sido precisamente por algo bueno. Me imagino que ya sabréis que un hombre de 36 años lanzó una tarta contra la famosa pintura de Leonardo da Vinci. Vale, pues aprovechando su actualidad, me gustaría contaros algunas curiosidades sobre esa misteriosa pintura. Lo de misteriosa no lo digo porque sí, lo digo porque realmente 5 siglos después de ser pintada no se sabe a ciencia cierta quién era esa mujer. Ha habido distintas teorías, desde que fuera un amante de Leonardo hasta que se tratara de su propia madre, pasando por una amiga del noble Juliano II de Médicis o un autorretrato de Leonardo caracterizado con rasgos femeninos. Pero la teoría en la que más coinciden los críticos de arte es en que se trate de Lisa Gherardini. Esta mujer era esposa de Francesco del Giocondo. Este hombre hizo el encargo de la pintura para ella. Del apellido del supuesto marido viene el nombre de la Gioconda. Pero no solo se la conoce por ese nombre, también por el de Monna Lisa. Monna viene de Madonna, que quiere decir en español mi dama. De su vida se sabe que nació en el siglo XV en Florencia, en el seno de una familia de importantes mercaderes. Tanto es así que cuando murió participó todo el capítulo de la parroquia de San Lorenzo en su funeral. Eso nos da realmente una idea de su notoriedad pública. Más datos. Tuvo 5 hijos y los últimos años de su vida los pasó en el convento de Santa Úrsula en Florencia. Allí falleció a los 63 años. Abundando en esta teoría de que se trate de la tal Lisa Gherardini, se cree que Leonardo la pudo conocer a través de su padre. El padre de Leonardo era notario y es probable que pudiera mantener una relación empresarial con los Giocondo. Pudo conocerla en el año 1500, cuando ella tenía 24 años y acababa de perder un hijo. En este dato de la pérdida de un hijo coincide la doctora Merra. Esta mujer era directora del Centro Médico Cardíaco de Brigham y afirmó en 2018 que el retrato presentaba una inflamación de la tiroides, algo que era propio de después del embarazo. Pero esta doctora fue más allá y se abrió a otra posibilidad. Se abrió a pensar a que la retratada padeciera de hipotiroidismo. ¿Por qué? Pues por la piel amarilla y la inflamación de la tiroides. Parece ser que en la dieta de los italianos de Renacimiento no se incluía el yodo y la inflamación a que ello daba lugar se solía representar en pinturas y esculturas de la época. Otros expertos en medicina han llegado a hablar de un trastorno lipídico y una enfermedad cardíaca. Eso explicaría las hinchazones de las manos y las lesiones cutáneas. Sin embargo, la doctora Merra, a la que he hecho antes referencia, no lo ve probable, porque no hubiera podido vivir hasta los 63 años como vivió. Pensemos que en esa época los tratamientos médicos eran muy limitados. También le han atribuido una hipercolesterolemia. Esta teoría la sostuvo un cirujano maxilofacial llamado Florencio Monge Gil en el año 2018. Esta enfermedad, de nombre casi impronunciable, se basaba en un pequeño bulto en la proximidad del lagrimal izquierdo y en un bulto de grasa de unos 3 centímetros de largo en el dorso de la mano derecha, por debajo del dedo índice. Y ya cambiando de tema, si os fijáis en la pintura veréis que la Mona Lisa no luce ninguna joya. Según la investigadora Dolores García Ruiz, en un ensayo sobre la Gioconda, nos dice que las damas florentinas de la época eran el escaparate del nivel social de la familia y por ese motivo era muy importante que en los actos sociales y cuadros aparecieran con sus joyas para mostrar todo el poderío de su apellido. Si he comentado al principio que Mona Lisa pudiera pertenecer a una familia adinerada, ¿por qué no llevaba ninguna joya? Dolores García llega a la conclusión de que el vestido era una joya en sí misma.
Parece ser que el vestido está colorido con unos tintes muy novedosos en España. Estos tintes llegaban a la península ibérica desde América a través del puerto de Valencia. La investigadora ubica la ciudad de Valencia como el lugar donde el vestido fue tintado. ¿Por qué? Pues porque la planta con la que se consiguen esos colores, que es el palo de tinte o palo de Campeche, se descubrió en América. No salía de España y, por otra parte, los tintoreros más prestigiosos de la península eran los valencianos. Además, el centro sedero más potente del momento estaba en Valencia. Tanto es así que los mismos reyes encargaban en esa ciudad sus telas, dándose además una exportación de seda hacia otros lugares como Florencia. Recordemos que Francesco Giocondo, supuestamente esposo de Elisa Gherardini, era uno de los mercaderes más poderosos de Florencia y formaba parte del gobierno de la República Florentina. Por lo tanto, se lo podía permitir. Antes os he hablado de las distintas posibilidades que se barajaban sobre la identidad de la Mona Lisa. Vale, pues quería añadir una más. Se basa en un estudio reciente que se ha hecho atendiendo al paisaje que aparece al fondo de la Gioconda. Hasta ahora se creía que el lugar sería Bobbio. Se pensaba en esa posibilidad porque el río Trebbia y su gran recodo coinciden con el arroyo que se representa a la derecha de la Mona Lisa. Igualmente, las montañas del fondo son similares al paisaje que circunda esa localidad. Si esto fuera así, la Mona Lisa ya no sería Elisa Gherardini, y precisamente el estudio publicado por expertos italianos abundaría en esa posibilidad porque demostraría la presencia de Leonardo da Vinci en Pierfrancesco di Groparello, que es una población muy cercana a Bobbio. Estos estudiosos se han percatado de que los rastros fósiles de antiguos seres vivos que fueron estudiados y reproducidos por Leonardo en el Códice de Leicester se encuentran en Bobbio, y ese lugar hubiera sido fácilmente accesible por Leonardo desde Pierfrancesco. Como he dicho antes, si esto fuera así, la Mona Lisa ya no sería Elisa Gherardini, sería Bianca Giovanna Sforza. Esta mujer era esposa de Galeazzo Sanseverino, amigo de Leonardo e hija de Ludovico el Moro, duque de Milán y señor de Bobbio. En fin, teorías y más teorías que incrementan todavía más el misterio que siempre ha existido y existe sobre la obra. Fuera quien fuere, lo cierto es que la obra sirvió de inspiración a muchos artistas, por ejemplo, a Salvador Dalí o a Fernando Botero. Estos artistas caricaturizaron el retrato y lo adaptaron a su propio estilo. Sobre el precio del cuadro son pocos los que se aventuran a mencionar una cantidad, y los que lo hacen hablan de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares. Esto vendría a ser más del doble del dinero que han costado las 100 obras más caras vendidas en la historia. Sin embargo, sí sabemos lo que le costó a Francisco I de Francia. Lo compró por 12.000 francos y desde entonces, desde el siglo XVI, es propiedad del Estado francés. Cuando el rey muere, la obra pasa a Fontainebleau y luego a París y más tarde a Versalles. Es en 1797 cuando llega al Louvre, pero en 1800 Napoleón tiene un capricho y ordena sacar el cuadro del museo para colocarlo en su dormitorio, en el Palacio de las Tullerías. Es en 1804 cuando vuelve al museo. He empezado el vídeo hablando del ataque que sufrió hace unos días. El agresor reivindicaba de esa manera una mejor conservación del planeta Tierra. Gracias a que estaba protegida por un cristal antibalas, no llegó a sufrir ningún daño. Esta medida de protección se puso en práctica en la década de los 50, después de que el cuadro sufriera 2 ataques. Uno de ellos fue con ácido. Una mujer lo lanzó y quedaron dañadas las secciones inferiores. Meses después de ese ataque, otra persona lanzó una piedra contra el cuadro. La pintura quedó dañada, perdiendo algo de pigmento. Pero los ataques no terminaron ahí. En 1974, cuando el cuadro fue llevado a diferentes países y estando en Japón, una mujer intentó pintarlo con spray rojo, pero aquello quedó solo en eso.
en un intento, porque la consiguieron detener a tiempo. En otra ocasión, esta ya más cercana en el tiempo, un visitante le lanzó una taza de té. Al parecer, la mujer consiguió introducir la taza de té con líquido oculta entre sus pertenencias. El día que escogió para hacer el ataque no fue un día cualquiera. Eligió el primer domingo del mes, que es cuando la galería tenía más afluencia de público. Se ocultó entre la gente, pero las cámaras de seguridad la detectaron y terminó siendo detenida. Pero sin duda, el peor episodio vivido por la Gioconda fue su robo. El día 24 de agosto de 1911, el Museo del Louvre abrió sus puertas con la ausencia de ese cuadro. Una de las primeras preguntas que se hicieron los investigadores fue que cómo era posible haber sacado un lienzo de 90 centímetros de altura por 70 de ancho, sin que nadie se percatara. El cuadro estuvo desaparecido 2 años, hasta que el 13 de diciembre de 1913 se recuperó en Florencia. La historia sobre su recuperación es realmente curiosa. Os cuento. Un anticuario de Florencia organizó una exposición de arte y este anticuario recibió muchas cartas, pero hubo una que le sorprendió especialmente, porque esa carta estaba firmada por un tal Leonardo da Vinci y le ofrecía una pintura. Adivináis cuál, ¿no? Le ofrecía la Gioconda. Lógicamente, el anticuario avisó a la policía al mismo tiempo que concertó una entrevista con el firmante de la carta, en Florencia. Allí se produciría el intercambio de $500,000 de francos por la obra. En un hotel, el ladrón sacó el cuadro de una caja de doble fondo, se comprobó su autenticidad y fue entonces cuando se procedió a su detención. Pero, ¿quién era esta persona? Se apellidaba Perugia y el día 11 de agosto de 1911 se encontraba trabajando en el Museo del Louvre, haciendo unas obras de reforma. Aprovechando que el día 21 el museo estaba cerrado, arrancó el lienzo de su marco, aprovechando un momento de descuido. Lo escondió bajo su camisa, salió a la calle con él y se marchó a su casa, donde lo tuvo todo el tiempo. El detenido explicó que lo hizo porque, mientras trabajaba, vio que había muchos cuadros italianos traídos por Napoleón para enriquecer los museos franceses. Aquello le pareció una injusticia y entonces creyó que lo conveniente era devolver alguno de ellos a Italia. Un tipo curioso, ¿no? Antes de terminar el vídeo, me gustaría recordaros que hace unos días abrí un nuevo canal llamado Divino Canal. En él os hablo de ermitas, santuarios, monasterios, todos ellos relacionados con hechos históricos, con leyendas, con hechos milagrosos o sobrenaturales. Igualmente, os quiero hablar de las distintas advocaciones religiosas. De hecho, ya tengo publicado uno que es sobre la Virgen del Pilar y el milagro de Calanda. Tengo otros 2 vídeos publicados, uno de ellos sobre la ermita de San Bernabé y de San Tirso, que por cierto el lugar donde se ubica, si lo veis, es impresionante, y otro vídeo sobre el monasterio de Santa María la Real de Nieva. Este vídeo tiene que ver con la primera princesa de Asturias, con Catalina de Lancaster. Bueno, y ahora ya sí que me despido. Espero que el vídeo de hoy os haya resultado entretenido. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal, Una efeméride con historia. Hasta el próximo día.